Vamos a levantar de nuestras manos, a hacer esa declaración de fe. Ahorita la van a proyectar, ahí está. Repetimos todos juntos esa oración que dice: Espíritu Santo, abre mi mente, prepara mi corazón, vivifica mi espíritu para recibir tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Pastor Pedro Medina Jr. con ustedes. Gloria sea al Señor. Dios bendiga a cada uno de ustedes, mis amados hermanos, en esta mañana. Abra su Biblia ahí en Apocalipsis capítulo 2, versículo del 18 al 29. Ahí vamos a estar hablando esta mañana sobre esta iglesia, que es una de las 7 iglesias que están ahí en el Apocalipsis. Recuerde, durante todo este mes estamos haciendo este estudio, esta serie acerca del mensaje que Dios tiene para estas iglesias. Así que Apocalipsis capítulo 2, versículo del 18 al 29. Yo voy a leer el primer versículo, ustedes leen el segundo, y en el último versículo 29 nos unimos todos. Dice la palabra del Señor: y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, en cuanto no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Todos juntos: y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Incline su rostro y vamos a orar. Señor, estamos delante de tu presencia una vez más, dándote gracias por esta bendición que nos das de estar en tu casa. Te pedimos, Señor, que abras nuestra mente, prepare nuestro corazón para tu palabra, Señor, y ponemos, Señor, delante de ti, Señor, este mensaje, y que podamos, Señor, aplicarlo también a nuestra vida. Así que te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús y decimos amén. Puede ocupar su lugar. Tiatira, y como tema le puse ahí una iglesia tolerante. Y la palabra tolerante podríamos definirla como algo que uno puede aguantar hasta cierto punto. Y esta iglesia es una iglesia como las otras 6 iglesias que fueron establecidas en el primer siglo. Estas iglesias fueron las primeras iglesias en Asia Menor y fueron fundadas por los apóstoles que Jesús instituyó. Y esta ciudad de Tiatira, la ciudad de Tiatira, fue una ciudad que fue fundada 250 años antes de la venida de Jesús, la ciudad. Pero la iglesia fue fundada después de Cristo Jesús. Y esta ciudad de Tiatira se le conocía por su ubicación como un centro comercial. Era una ciudad que estaba entre Pérgamo y Sardis, que también hay una iglesia en Pérgamo y hay una iglesia en Sardis. Bueno, esta ciudad de Tiatira estaba ubicado en medio de estas dos ciudades, y la locación de esta ciudad hacía que el comercio fuera una de las razones principales del desarrollo de esta ciudad. Había en esta ciudad gremios, o lo que le llamamos hoy en día sindicatos,
que ayudaban a los empleados o a los comerciantes para poder transaccionar en esa ciudad. Y cada uno de estos gremios o sindicatos tenían requisitos para pertenecer a esos sindicatos. Es decir, que cada persona que tenía un negocio o una persona que quería vender o comprar en esa ciudad tenía que pertenecer a uno de estos sindicatos. Y la situación no solamente era eso, sino que los sindicatos tenían sus propios dioses. Tenían dioses del dinero, dioses del amor, dioses del sexo, dioses de la prosperidad, diferentes tipos de dioses. Y cada uno de estos sindicatos tenía a su dios. Es decir, que cuando una persona pertenecía a este sindicato o a este gremio, tenía que participar aún de las fiestas o celebraciones que estos sindicatos hacían. En esta ciudad se encontraba esta iglesia, también la iglesia de Tiatira. En aquel tiempo no había denominación, por así decirlo, los bautistas, los pentecostales, los metodistas, católicos. No, era solamente una iglesia. Por eso la iglesia tenía el nombre de la ciudad. Y esta iglesia de Tiatira, cuando habla la palabra de Dios, se refiere a todos los creyentes que vivían en esa ciudad. Así que los cristianos que en esa ciudad vivían tenían que decidir, cuando pertenecían a estos sindicatos, tenían que decir, aún los cristianos, si tenían que vivir bajo las convicciones de la palabra de Dios, o iban a ser arrastrados por las corrientes de estos sindicatos, de estas teologías o de estas corrientes que había. Es decir, era algo difícil para la iglesia de Tiatira. La situación de esta iglesia era diferente a las otras iglesias que se mencionan en el libro de Apocalipsis. Por ejemplo, la semana pasada escuchamos acerca de la iglesia de Éfeso. Y en cada una de estas iglesias, las 7 iglesias del Apocalipsis, Dios o Jesús, quien es el que habla a las iglesias, menciona un elogio, es decir, algo que están haciendo bien estas iglesias, pero también menciona una crítica, algo que están haciendo equivocadamente. Pero también Jesús menciona una instrucción, qué es lo que Dios, lo que Jesús pide de la iglesia, y también ofrece una recompensa. Y en esta iglesia, por ejemplo, la iglesia de Éfeso, Jesús le da un elogio, y usted la semana pasada lo vimos y decía: conozco tus obras, tu arduo trabajo, tu paciencia, tu rechazo de lo malo, has perseverado, conoces la verdad, conoces la palabra, sabes distinguir entre lo bueno y lo malo, sabes distinguir cuando viene un falso profeta, un falso apóstol, tienes mucho conocimiento. Pero tengo algo contra ti. Eso le dice a la iglesia de Éfeso. Eso vimos la semana pasada. Y Jesús le dice que has dejado tu primer amor. Has dejado de buscar al Señor. Has dejado de adorar en espíritu y en verdad. Has dejado de mostrar el amor al prójimo. Has dejado de hacer las primeras obras cuando evangelizabas, cuando compartías, cuando ibas y extendías la mano. Has dejado eso. Eso vimos la semana pasada. Has dejado tu primer amor. Bueno, la iglesia en Tiatira fue algo diferente, porque la palabra de Dios nos dice que esta iglesia tenían tanto amor, como también tenían obras, tenían fe, tenían servicio, tenían paciencia. Pero, diga conmigo, pero. Siempre hay un pero tengo unas cuantas cosas contra ti. Y en cada una de estas iglesias Jesús les da un pero. Tengo algo que te quiero mencionar, tengo algo que tú tienes que corregir. Y en esta iglesia de Tiatira, ellos estaban tolerando el pecado.
Era una situación difícil. Es decir, estos gremios o sindicatos ya habían de cierta manera influido en los cristianos, de tal manera que los cristianos estaban practicando algunas cosas que se hacían en la sociedad. Y aquí es donde puede haber una confusión, por así decirlo, o alguna diferencia de pensar cuando personas dicen, bueno, es que Dios es un Dios de gracia y es un Dios de amor. ¿Cuántos sabemos que tenemos un Dios de amor y de gracia? Amén, es un Dios de gracia y de amor. Pero otras personas dicen, no, sí, pero Dios es un Dios de juicio también. Bueno, también la palabra de Dios dice que es un Dios celoso. Es un Dios que demanda de nosotros, es un Dios que no puede ser burlado, que dice la palabra que todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Así que esta iglesia tenían muy fuerte el amor de Dios, la gracia de Dios, pero tenían que balancear entre el amor, la gracia contra la verdad. Y son dos atributos que no se pueden contradecir. Tanto la gracia y el amor son atributos de Dios, como también la verdad es un atributo de Dios. Así que no se pueden contradecir. Dios es un Dios de gracia y es un Dios de amor, pero también Dios es un Dios de juicio y es un Dios que demanda justicia de nosotros. Esta iglesia estaba en una situación difícil. Y cuando leemos al comienzo de esta carta que ahorita leímos, podemos ver que Jesús, quien declara a todas las iglesias, quien escribe, si usted tiene su Biblia, usted va a encontrar las letras en rojo. Y cuando en una Biblia usted se encuentra las letras en rojo, quiere decir que son palabras de Jesús. Y en este pasaje Jesús se presenta como el Hijo de Dios. En el Nuevo Testamento, en los Evangelios, muchas veces, inclusive Lucas lo menciona como el Hijo del Hombre. Inclusive también ahí mismo en Apocalipsis, en el capítulo 1, se menciona como el Hijo del Hombre. A Jesús se le menciona como el Hijo del Hombre, describiendo su humanidad, describiendo su sacrificio, sus padecimientos, su crucifixión, las tentaciones que Jesús pasó, mas sin embargo nunca pecó. Todo eso habla de la humanidad de Jesús. Por eso se menciona muchas veces como Hijo de Hombre. Pero también en este pasaje se menciona como el Hijo de Dios, el dueño y Señor de la iglesia, quien tiene poder para juzgar con autoridad toda situación en la iglesia de Dios. Es decir, se presenta como la deidad, es decir, igual que al Padre. Jesús se presenta como el Hijo de Dios, como alguien que está sentado en su trono, a quien todos daremos cuenta y a quien toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Cristo es el Señor. Es decir, se presenta como quien realmente Él es, el Dios todopoderoso, el Rey de reyes y Señor de señores. Y en ese pasaje que acabamos de leer, en el capítulo 2, se presenta de esa manera y es descrito no solamente como Hijo de Dios, en ese versículo que leímos al principio. Si lo pueden poner ahí, por favor, el capítulo 2, versículo 18. Y dice de la siguiente manera: y escribe al ángel de la iglesia de Tiatira, dice, el Hijo de Dios, el que tiene ¿qué? Los ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. Ahí está la presentación. Es Jesús mismo, dice, con ojos de fuego, con pies semejantes al bronce bruñido. Es decir, algo que probablemente no podemos describir, pero algo que la palabra describe también.
ojos que conocen todo cuanto existe, ojos que ven lo que está no solamente en el exterior del hombre, sino también lo que está dentro del hombre, ojos que conocen lo que hay en el pasado, en el presente y en el futuro, ojos capaces de evaluar las intenciones y los motivos del corazón, ojos que recorren toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto delante de Él, ojos que escudriñan la mente y prueban el corazón para dar según su camino, según el fruto de sus obras, dice el libro de Jeremías. Es decir, se presenta como un poderoso Dios penetrando en lo más profundo del corazón de la iglesia. Se presenta como un Dios que va a escudriñar lo más profundo. Usted y yo probablemente podamos descubrir o discernir lo que está delante de nosotros. Cómo es una persona, cómo se comporta una persona, podemos discernir, pero muchas veces no podemos discernir lo que hay en el corazón de una persona. Eso solamente lo puede hacer Dios. Y Dios, Jesús, se presenta como ese Dios para analizar, para examinar lo que está en el corazón de la iglesia. Y por eso se menciona este verso que acabamos de leer. En muchos de los aspectos de la iglesia, de esta iglesia, eran excelentes. Y a esta iglesia se le da un elogio, se le da una palabra de ánimo, de aliento, de algo, de afirmación. Y está en el versículo 19, si lo podemos poner ahí, Apocalipsis 2:19. Y dice esta palabra, ahí lo van a poner, dice: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Ahí está el elogio. Es un elogio donde Jesús está reconociendo el trabajo que está haciendo esta iglesia. Dice: yo conozco tus obras, yo conozco lo que tú haces cada día. Yo sé que tú sales a evangelizar, yo sé que tú tienes compañerismo, yo sé que tú estás haciendo para enseñar a la iglesia, estás compartiendo el amor de Cristo Jesús. Cuando hay una necesidad, apoyas la obra de Dios. Cuando hay una necesidad allá en Houston, hay apoyo. Cuando hay una necesidad entre los hermanos, se apoyan unos a otros, se demuestran el amor. Hay fe. Cuando se ora por las personas que están enfermas, la gente tiene fe y oran y dan su servicio, tienen paciencia, y todo eso lo empieza a reconocer Jesús y les dice: todo lo que ustedes hacen es muy bueno. Los felicito por estar haciendo ese trabajo. Están haciendo un excelente trabajo. Pero luego en el siguiente versículo, en el versículo número 20, viene la crítica. Es decir, eres una iglesia ejemplar, eres una iglesia dinámica y creciente, ofrendan, diezman, hay crecimiento, pero tengo unas pocas cosas contra ti. Es decir, hay algo que te tengo que mencionar. Imagínese que Jesús viniera como un inspector y pudiera: bueno, en amor, muy bien; en fe, muy bien; en servicio, bien; en compañerismo, excelente; en evangelismo, muy bien también; en misiones, muy bien; cuando hay un proyecto misionero, apoyan muy bien; diezman, ofrendan, excelente. Pero aquí hay algo, aquí hay una tachita, aquí hay algo que le tenemos que poner atención. Y en el versículo número 20 se menciona esa crítica, y es una crítica constructiva. No es una crítica destructiva, sino es una crítica constructiva. Es con el fin de que la iglesia podamos reconocer dónde estamos fallando. Esta iglesia de Tiatira estaba fallando en varios puntos y se mencionan ahí. Dice: tengo algunas cosas contra ti.
y le dice que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Ahí viene la crítica que Jesús menciona, y menciona lo que es la tolerancia. Es decir, la tolerancia a la inmoralidad. Fue ahí donde esta iglesia de Tiatira falló. Fue donde le pusieron una tacha en esa característica. Y se menciona ahí la palabra Jezabel o el nombre de Jezabel. Y si usted ha estudiado la palabra, usted ese nombre que viene ahí no se refiere que había una mujer que se llamaba Jezabel en esa iglesia, sino se menciona de una manera metafórica, es decir, dando una ilustración de alguien que ya había existido antes. Esta mujer, si usted ha leído la palabra de Dios, la podemos encontrar en el Antiguo Testamento. Jezabel fue la esposa del rey Acab, y el rey Acab fue uno de los reyes más perversos que se encuentran en la Biblia. En Primera de Reyes capítulo 16, ahí usted lo puede anotar y después lo puede leer, pero ahí se menciona cuando Acab se casó con Jezabel, siendo un rey malvado, el peor de los reyes de Israel, el peor, se casó con la peor mujer, es decir, cometió el peor, y se menciona, dice que cometió el peor error, es decir, de todos los errores que había cometido, el peor error que cometió fue casarse con esta mujer Jezabel. Y la Biblia, usted lo puede leer ahí, la Biblia menciona a esta mujer que era una mujer malvada y que tenía, inclusive fue la que amenazó al profeta Elías. Usted puede leer la historia. Elías cayó en una depresión porque esta mujer lo amenazó, le dijo: te voy a matar. Era una mujer que traía desánimo, que traía controversia, que era una mujer idólatra, era una mujer que quería destruir al pueblo de Dios. Y por eso en el libro de Apocalipsis se menciona este nombre de Jezabel. Y Jezabel, en esta iglesia de Tiatira, como le mencioné, no había una mujer que se llamaba Jezabel, sino era el espíritu de Jezabel que estaba en esa iglesia. Era un espíritu, es decir, lo que esta mujer había practicado en el Antiguo Testamento en vida, ese espíritu ahora estaba en esa iglesia. Usted puede decir, entonces usted está diciendo que el enemigo puede estar en la iglesia. Claro que sí. Es más, voltea a su lado, a ver si no está ahí. No, no está ahí, no está ahí. No, ese no es el enemigo, ese no es el enemigo, ¿ok? No es el enemigo. Pero el enemigo muchas veces se infiltra en la iglesia. Y en esta iglesia de Tiatira se había infiltrado el espíritu de Jezabel. Y el espíritu de Jezabel, lo que hacía o lo que hace el espíritu de Jezabel, y esto lo podemos aplicar aún en este día, porque aún en la iglesia de hoy el espíritu de Jezabel puede estar presente. Así que tenemos que tener cuidado, porque algunas de las características del espíritu de Jezabel, por ejemplo, era la manipulación y el control. Jezabel dominaba al rey Acab. Dice la palabra que el rey Acab era el que dominaba, era el rey del pueblo. Mas sin embargo, cuando se casó con Jezabel, dice la palabra que Acab le cedió todo el poder y la autoridad a Jezabel. Es decir, esta mujer pudo manipular y controlar al rey Acab.
Y eso puede suceder aún en la misma iglesia de hoy en día. El espíritu de Jezabel puede tomar la autoridad que Cristo nos ha dado y puede tomar el poder que Cristo nos ha dado y nos puede manipular de tal manera que nos va a quitar el poder y la autoridad que Jesús nos ha dado. Así que esta es una de las características del espíritu de Jezabel. ¿Qué más hacía Jezabel? Tenía un espíritu de rebeldía. Se oponía y odiaba a toda autoridad espiritual, no solo a su esposo Acab, sino a los profetas. Y eso usted también lo puede leer en el primer libro de los Reyes, como cuando venían profetas. Dios siempre envió a profetas ante el pueblo de Israel para decirle: arrepiéntanse, conviértanse, no se vayan por ahí, dejen la idolatría, dejen la fornicación, dejen el adulterio, dejen sus malos caminos, porque vendrá el juicio de Dios. Dios enviaba a sus profetas, y esta mujer lo que hacía es que tenía un espíritu de rebeldía y decía: eso que dicen los profetas no es cierto. Dios les va a dar oportunidad. Dios no existe. No hagan caso a lo que Dios dice. Y ese es un problema que hoy en día podemos tener, la rebeldía. La rebeldía puede ser una actitud en nuestro corazón a no obedecer las leyes y los mandamientos de Dios. Están muy serios. Están muy serios. ¿Qué más hace este espíritu de Jezabel? Siembra desaliento y desánimo. Elías venía de matar no sé cuántos, no recuerdo, más de 400 profetas de Baal. Venía con toda la actitud, venía fuerte, venía animado. Ahora sí que póngame a quien sea. Y se le aparece esta mujer con este espíritu de desánimo, con este espíritu contrario, y le dice: mañana vas a amanecer muerto. Y Elías recibe esa palabra, y ¿sabe qué? Elías viene un temor, un desaliento, un desánimo, y se va y se esconde a una cueva. Cuando venía de matar de más de 400 profetas de Baal. Solamente una palabra de este espíritu de Jezabel puede traer un desánimo y un desaliento a nuestra vida. Y esas palabras que muchas veces podemos escuchar de personas, ese es un espíritu de Jezabel. ¿Qué más hace el espíritu de Jezabel? El espíritu de Jezabel seduce. En ese pasaje que leímos de Apocalipsis dice: a mis siervos, es decir, aquellos a quien Jesús compró por precio de sangre. Cada persona que ha recibido a Jesús en su corazón, ahora somos siervos de Dios. Somos esclavos de Jesucristo. Es decir, obedecemos lo que la palabra de Dios dice, porque tenemos a un rey a quien tenemos que obedecer. Es decir, ahora somos siervos, no solamente los que predicamos, no solamente los que somos líderes. La iglesia, es decir, todos aquellos que obedecen la palabra de Dios, ahora somos siervos de Dios. ¿Por qué? Porque obedecemos, porque nos sometemos a sus mandamientos, a la autoridad. Y esta mujer o este espíritu seduce a través de la inmoralidad y a través de la idolatría. Es decir, lo que este espíritu va a hacer es tratar de desviar nuestra atención de quien merece toda nuestra atención, que es el Dios Todopoderoso. Es decir, todo lo que nos desenfoca, todo lo que nos quita el tiempo, todo lo que nos quita nuestra atención, todo lo que nosotros invertimos dinero aún en otras cosas, puede ser idolatría. No solamente es tener una imagen o adorar a algo, sino los hijos pueden ser idolatría. Los hijos muchas veces nos pueden desviar de poner nuestra mirada en Dios. El dinero puede ser idolatría.
El dinero nos puede desviar de poner nuestra mirada en Dios. Y este espíritu empieza a seducir a través de la idolatría, a través de la inmoralidad. Y en la Biblia podemos ver varios ejemplos. Usted puede ver a David cómo fue seducido, aún sexualmente fue seducido. De tal manera el enemigo nos seduce, no nos seduce así inmediatamente. ¿Sabe qué? Empieza poco a poquito. Poco a poco nos va seduciendo, nos va conquistando, nos va distrayendo, nos va desviando del propósito de Dios. Este espíritu de Jezabel usa la seducción. Salomón fue un hombre que fue seducido, Sansón, y podemos ver muchos. Y sabe, cuando somos seducidos por el pecado, quedamos ciegos, somos cegados. Muchas veces no podemos ver nuestro propio pecado. El pecado hace tanto estrago en el alma y en el espíritu que nos ciega espiritualmente de tal manera que no podemos ver nuestro propio pecado. Es tan sutil, hace cosas sorprendentes el pecado, de una manera muy seductora, que cuando menos pensamos estamos bien metidos en el pecado. Hay teorías, por ejemplo, que dicen que la carne y el espíritu son dos cosas diferentes, y sí lo son, pero dicen: dale al cuerpo, dale a la carne lo que es de la carne, y dale al espíritu lo que es del espíritu. Esa es una teoría equivocada, una teoría errónea. Es decir, la palabra de Dios dice que el espíritu y la carne están así ligados entre sí. Así que cuando el Espíritu de Dios vive o mora en nosotros, entonces nuestra carne tiene que ser controlada. No podemos darle rienda suelta a la carne si decimos que vivimos una vida espiritual. Y este espíritu de Jezabel estaba haciendo esto. Estaba haciendo estragos en esta iglesia de Tiatira. Y lo mismo, este espíritu de Jezabel hoy en día está en las iglesias. Hombres y mujeres que constantemente, día a día, están cayendo en el pecado. Pecado de la idolatría, pecado de la inmoralidad, pecado de la manipulación, todo tipo de pecado. Y Jesús les dice: tengo estas cosas que te tengo que decir. Es una crítica. Y esta crítica que Jesús hace no es con el afán de decir te voy a destruir, sino es con el afán de decir corrígete, reflexiona y arrepiéntete. Por eso dice en el versículo número 21, nos da la instrucción, que es la instrucción que a cada iglesia también se le da. Y a esta iglesia de Tiatira se le dice de la siguiente manera: y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Es decir, tienes que arrepentirte, y Dios les está dando tiempo a esta iglesia. Y Dios, si algo hace Dios cuando pecamos, es que su gracia infinita, su amor eterno y su misericordia nos da tiempo. Nos da tiempo. Diga conmigo: tiempo. Dios nos da tiempo. Ahora, ¿cuánto tiempo? No mucho tiempo. No mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo? Yo no le puedo decir cuánto tiempo. Pero de que Dios nos da tiempo, Dios nos da tiempo.
A esta iglesia le dijo: te estoy dando tiempo para que te arrepientes. En la Biblia podemos ver a Noé. Dios le dijo a Noé: predica y dile a la gente que se arrepienta de sus malos caminos. Y les da 120 años. Y en los 120 años termina ese periodo de tiempo. Las puertas no las cerró Noé, sino que las cerró Dios, y la humanidad, a excepción de la familia de Noé, murieron. ¿Qué más podemos encontrar? Las tribus de Israel, Dios les dio tiempo. Les enviaba profetas. Después del reino dividido, después de Salomón, hay un reino dividido, las tribus del norte, las tribus del sur, y Dios les decía: arrepiéntanse, vuelvan nuevamente a obedecer mi palabra, vuelvan nuevamente a las sendas antiguas, porque si no vendrá el juicio de parte de Dios. Y enviaba a los profetas, y enviaba a cada Jeremías, a Isaías, a cada uno de estos profetas, para anunciar de que Dios quería la gracia para sus vidas, el favor, quería perdonarlos, mas sin embargo el pueblo de Dios nunca hizo caso. Se terminó el tiempo. Dios siempre nos da tiempo en su gracia y bondad, pero Dios también tiene un límite de tiempo. Diga conmigo: límite. Dios tiene un límite de tiempo. Dice su palabra: Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Los hijos de Elí murieron. El arca de Noé, Dios fue quien cerró las puertas. En la cena del Señor, aún en el Nuevo Testamento, Pablo dice que muchos la han tomado, la cena del Señor, indignamente, y dice: por esta razón muchos están enfermos, y aún algunos ya no están entre nosotros. Es decir, el pecado lo que va a traer enfermedad y va a traer muerte. Pero Dios nos sigue dando tiempo. Esa es la gracia de Dios, que Dios nos sigue dando tiempo. Y dice en el versículo 22 en adelante. Versículo 22, se mencionan en estos 3 próximos versículos 3 grupos de personas, o 3 tipos de personas. Y vamos a leer el versículo 22 y dice: he aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Hasta ahí. Es decir, el primer grupo de personas, Dios está diciendo: yo los voy a enviar a la cama. Es decir, los voy a postrar en cama. Eso se refiere a puede ser a una enfermedad física. Dice: o aún los voy a pasar por gran tribulación. No se refiere a la gran tribulación cuando Cristo venga, sino a las tribulaciones que podemos experimentar, o consecuencias a causa del pecado. Y dice: yo los envío a la cama, los postro en cama, o yo los voy a hacer pasar por grandes tribulaciones porque no se han arrepentido. Es decir, todas aquellas personas que no se arrepienten de sus pecados van a experimentar consecuencias que se tienen que pagar si no nos arrepentimos. Ese es el primer grupo de personas. Pero luego dice el siguiente versículo, versículo 23. He aquí, y a sus hijos, es decir, los hijos de este espíritu de Jezabel, heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según sus obras. Es decir, si las personas no se arrepienten, es decir, hay personas que pueden estar muy metidas en el pecado. Hay personas que inclusive antes pudieron haber estado en la iglesia, predicado en la iglesia, cantado en la iglesia, alabado en la iglesia, y hoy están perdidos.
sumidos en el pecado. Y dice la palabra, dice, yo voy a herir de muerte. Es decir, aún la muerte, ya no va a haber esperanza. Después de la muerte ya no hay esperanza para estas personas. Personas que constantemente, día a día, están pecando. ¿Sabe qué? Son personas que van destinadas al infierno. El tercer grupo de personas que se menciona ahí en el versículo 24 dice de la siguiente manera: pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina, es decir, ese espíritu de Jezabel, y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, es decir, sumidos en el pecado, yo os digo, no os impondré otra carga. Es decir, en esa iglesia de Tiatira había un remanente. Había hombres y mujeres que tenían una vida espiritual, que no se dejaban llevar por las corrientes de este espíritu de Jezabel, que no se dejaban manipular, que no se dejaban seducir, que no se dejaban llevar por todas esas doctrinas. Dice, a ustedes no les voy a poner otra carga, porque ya lo que están haciendo, lo están haciendo bien. Es decir, continúen en la fe, continúen en la paciencia, continúen en el amor, continúen haciendo las buenas obras, continúen ofrendando, diezmando, apoyando, extendiendo la mano, continúen. Eso ya es suficiente carga, no les voy a poner más carga. A ese remanente, aquellos que hacen la voluntad de Dios. Y por último, Jesús ofrece una recompensa maravillosa que está en el versículo número 26 en adelante, y dice de la siguiente manera, y ya con eso voy a terminar. Dice, al que venciere, diga conmigo, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. 27, y las regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. 28, y le daré la estrella de la mañana. ¿Sabe qué? Esa es una promesa de parte de Dios, y la promesa que Dios nos da, esta recompensa número 1, dice que vamos a gobernar, a tener autoridad sobre las naciones. Y Dios nos ha llamado a eso, a gobernar por encima de cualquier espíritu contrario al Espíritu de Dios. Dios nos ha llamado a conquistar, Dios nos ha llamado a gobernar aún sobre el pecado. Dios nos ha dado la autoridad y el poder para vencer las tentaciones. Y dice su palabra que aún junto con la tentación el Señor da la salida. Pero solamente un hombre, una mujer lleno del Espíritu Santo de Dios puede vencer estas tentaciones y poder recibir la recompensa que viene de parte de Dios. Y dice, yo te daré el poder sobre las naciones. Si le va a aplaudir al Señor, apláudale fuerte, porque esa es la recompensa que hay para la iglesia que busca al Señor, que se guarda, que dice, Señor, yo creo en ti, Señor, perdóname. Dice la palabra en el versículo 28, dice, y le daré la estrella de la mañana. ¿Sabe quién es la estrella de la mañana? Cristo Jesús. Cristo Jesús es la estrella de la mañana, es decir, la mejor recompensa que la iglesia puede tener es estar en Cristo Jesús. Es un día cerrar los ojos aquí en la tierra y abrirlos en el cielo, presente delante del gran maestro, delante del Rey de Reyes y Señor de Señores, delante del Dios Todopoderoso. Esa es la mejor recompensa que podremos recibir de parte de Dios. Pero eso será para la iglesia
que guarde, que se guarde, que no se deje llevar por ese espíritu de Jezabel, que no se deje seducir, que no se deje engañar, que no se deje manipular, que se mantenga en los mandamientos, en los decretos, estatutos que están en la palabra de Dios. Y esta es una mañana donde tenemos que hacer una reflexión delante de Dios. ¿Cómo está mi vida? ¿Cómo está su vida delante de Dios? ¿Le hemos fallado a Dios? Yo creo que sí. Todas estas inclemencias que estamos experimentando, definitivamente Dios nos ha guardado aquí donde estamos. Ha sido su gracia, su amor, su bondad, su misericordia que nos ha guardado aquí en esta región. Pero ¿sabe qué? El viernes hablaba con mi esposa y le decía, fíjate, ha sido la inundación más grande en los últimos 100 años, a 350 millas de aquí. Ha sido el huracán que en este momento está pegando en el estado de Florida, el huracán más grande en los últimos 100 años. 600 millas de diámetro, vientos de más de 190 millas por hora. Ha sido el terremoto más grande que hemos experimentado en los últimos 100 años, aún más grande que el terremoto de 1985 en la Ciudad de México. Y le decía yo a mi esposa, definitivamente Dios nos está hablando. Dios nos está hablando. Dios nos está hablando al arrepentimiento. Dios nos está hablando a volvernos de nuestros malos caminos y decir, Señor, reconozco que tu misericordia ha sido tan grande. Reconozco, Señor, que mi redención viene desde el cielo. Reconozco, Señor, que no hay salvación en otra cosa más que en Cristo Jesús. Es decir, es un momento donde tenemos que decir, Señor, me arrepiento de mis malos caminos. Quiero cambiar. Lo peor sería que muriera en este día y me fuera al infierno. O lo peor sería que Jesús viniera en este momento y me quedara aquí en la tierra. Eso sería catastrófico. Peor que un terremoto, peor que un huracán, peor que un tornado, peor que una inundación. Eso sería catastrófico. Dios nos está llamando al arrepentimiento. ¿Quiere inclinar su rostro ahí donde está? Medite en estas palabras. Medite en su vida. Reflexione en la situación que está sucediendo alrededor del mundo y muy cerca de nosotros. Sin lugar a duda, todo está listo para que en cualquier momento el Rey de Reyes y Señor de Señores aparezca en las nubes. Y solamente aquellos que han creído en Jesús, aquellos que se mantienen firmes, perseverando, que se mantienen firmes en el amor, en la fe, en las buenas obras, aquellos que se mantienen firmes en no hacer caso de ese espíritu, que es un espíritu contrario al Espíritu de Dios. Solamente aquellos tendrán la oportunidad de estar con el Señor.